Ya chiquillos, esta semana nos toca trabajar la función potencia y el objetivo de la clase es analizar la función potencia. El primer análisis que vamos a hacer va a estar relacionado con su estructura en la manera de escribirla o de observarla. Una función potencia tiene que tener esa estructura, tiene que tener un a, un x y un n. El a va a ser cualquier número real menos el 0, tiene que ser distinto de 0. Y el n es cualquier número entero distinto de 0 y de 1. Después vamos a ir haciendo unas agrupaciones de acuerdo al n y al a. Y en relación a eso es la curva o la gráfica que vamos a encontrar. Vamos a ver cada una de las agrupaciones que podemos trabajar. La primera con la que vamos a trabajar es cuando nuestro n es par y cuando nuestro n es positivo. Eso en relación al n. Y por otro lado, tenemos también que analizar el a. En este caso, el a va a ser mayor que 0. También es un número positivo. Si ustedes observan los ejemplos que tenemos acá, en este caso el a es positivo, el a también es positivo, nuestro a es positivo, el a es positivo y el a es positivo. Cumple las características que estamos definiendo. ¿Qué pasa con el n? El n es par y positivo, es par y positivo, par y positivo, par y positivo, par y positivo. Por lo tanto, como todas tienen la misma característica, tienen un a positivo, tienen un n par y un n positivo, la curva es similar. ¿Qué características en común tiene la curva? Tienen la misma orientación. Las 5 gráficas se abren hacia arriba. Eso está hablando de la orientación de nuestra gráfica. Por lo tanto, si ustedes ven, todas parecen como una carita feliz. Son todas con el a positivo. Entonces, ¿qué otra característica o qué otra similitud tienen? Todas tienen un mismo vértice, que es el que estoy marcando acá con naranjo. Tienen un vértice que es el punto 0,0. Todas pasan por el 0,0. Siempre la función potencia con el n par, el n positivo y el a mayor que 0 va a tener un vértice que es el 0, 0. Y además todas están en el primer y segundo cuadrante. Todas están en los mismos cuadrantes. Entonces, podemos observar que la curva es similar, podemos observar que todas tienen el mismo vértice y podemos observar que están todas en el primero y segundo cuadrante. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? El dominio y el recorrido. El dominio de una función potencia con estas características siempre va a ser todos los reales. No importa cuánto vale el n y el a. Si el n es positivo, si el n es par y el a es positivo, siempre su dominio va a ser todos los reales. Y el recorrido estaría siendo del 0 al más infinito. Y ahí ya tenemos el dominio del recorrido para las 5 o para todas las funciones potencia con estas características. Siempre el dominio y el recorrido van a ser los mismos. ¿Qué otra cosa es importante analizar de estas gráficas? Si ustedes observan, si observamos las A, por ejemplo, esta A, el 0,5 y esta A es 3. Si yo tengo una A, que es un número que está entre el 0 y el 1, es una gráfica que va a ser más cercana al eje X. Se va a ir acercando al eje X. En cambio, si mi A es un número mayor que 1, se va a ir acercando al eje Y. Se va a ir como adelgazando la gráfica. ¿Qué es lo que ocurre con las N? El N es 4
y este n es 2. Mientras más grande sea el n, en el intervalo del -1 y el 1, la gráfica se va a ir acercando al eje X, como que se va a ir achatando. Lo mismo que ocurre acá con el 6, miren. Si la observamos, es como más plana en esta parte. En cambio, mientras más pequeño, como en la primera que es el 2, en este intervalo, la gráfica es más abierta, se va alejando del eje X. Y el último análisis que podemos trabajar es la concavidad. Para que una función tenga la misma concavidad, quiere decir que la curva esté igual de abierta, exactamente igual, tiene que tener el a y el n iguales en el valor numérico. No es necesario que tengan la misma orientación. La orientación es si se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. La concavidad es la curva que se está generando. Siguiendo con la función potencia, vamos a ver otro caso que son parecidas. Miren, en este caso tenemos la misma función, pero ahora nuestro n va a ser igual. El n va a ser par y el n va a ser positivo. Pero el a ya no es el mismo. El a va a ser menor que 0. Es un número negativo. Si observamos nuestros ejemplos, acá la vale -1, -3, -0,5, -1 y -1. Eso quiere decir que los a son negativos. ¿Y qué pasa con nuestra n? El n2, 2, 2, 4 y 6. Todos son n's par y positivos. Entonces, observando estas gráficas, son parecidas a las anteriores, la curva es similar, todas tienen el mismo vértice, que es el 0, 0. El 0, 0. Pero las gráficas acá están en cuadrantes distintos. En este caso tenemos la gráfica en el cuadrante 3 y 4. ¿Qué similitud tiene con las anteriores? Que están en cuadrantes continuos, uno al lado del otro. Y nos estaría faltando encontrar el dominio y el recorrido de estas funciones. El dominio también va a ser todos los reales, pero el recorrido acá va a ser del menos infinito hasta el 0. Entonces tenemos dominio todos los reales y recorrido desde el menos infinito hasta el 0. Y las características son iguales a la anterior. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando el n es mayor, cuando el n es menor, cuando el a es mayor o es menor? En este caso, la orientación es distinta que en el ejercicio anterior. La orientación acá va hacia abajo. Esa es la gran diferencia, que la orientación está hacia abajo, en cambio en los anteriores la orientación era hacia arriba. Pero lo demás es similar. La curva es la misma, el vértice es el mismo. Y este sería el primer caso que podemos trabajar con los n par y los n positivos. La única diferencia es que uno es con el a positivo y el otro es con el a negativo.